Tratamientos de superficies cerámicos. Proceso de elaboración de un objeto cerámico. En este esquema podemos observar dónde se encuentran las diferentes técnicas de tratamiento de superficie. El engobe lo encontramos antes de la primera cocción, cuando la arcilla todavía está en verde, es decir, no cocida. Tras la primera cocción será el momento de poder trabajar con las demás técnicas, pudiendo diferenciar entre si se trata de una técnica vidriada, en cuyo caso tenemos la bajocubierta y la sobrecubierta, o si es una técnica que combina el vidriado con el pigmento, que es el esmalte. Tras estos tratamientos superficiales cerámicos, que pueden resolverse indistintamente sobre un plano o sobre un volumen, pasaríamos a la segunda cocción, que dejaría totalmente configurada la obra cerámica. Tratamiento de superficies cerámicos. Las principales técnicas de los tratamientos de superficies cerámicos, citadas anteriormente, son las siguientes. Todas estas técnicas tienen sentido por sí mismas, imprimiendo su dicción en el objeto cerámico, pero a la vez pueden interactuar entre ellas, obteniendo lo que se denominan técnicas mixtas. Métodos de aplicación. Inmersión. Consiste en introducir completamente la pieza de arcilla en el engobe de arcilla o de vidriado. Este método, en el que el engobe reposa en una cubeta, tiene especial peligro de sedimentación, por lo que hay que remover y filtrar el engobe con cierta periodicidad. Vertido. Consiste en escanciar el engobe de arcilla o de vidriado sobre la pieza, pudiendo cubrirla por completo o en zonas determinadas. Pulverización. El engobe de arcilla o de vidriado se agrega pulverizando sobre el soporte, por lo que el engobe debe estar más líquido que para otras técnicas y, por tanto, se tienen que utilizar varias manos de pulverizado para obtener un grosor de engobe aceptable, que normalmente suele ser de 1 milímetro. Está especialmente indicado para superficies irregulares. Consideraciones generales. Si la pieza de arcilla cocida presenta manchas de polvo, debe lavarse sin tocar con las manos, ya que puede engrasarse, ni de utilizar materiales o herramientas grasientos, por ejemplo, una goma de borrar, ya que impedirían que la pintura se adhiera al soporte, apareciendo tras la cocción determinados problemas. Al dibujar o pintar, podemos auxiliarnos de un tiento para evitar rozar la superficie, o, si se trata de un soporte plano, introducirlo debajo de un puente, por ejemplo de madera, que nos permita asegurar la mano y el pulso. Podemos dibujar con grafito. Cuando se utiliza el lápiz o cualquier otro método de dibujo como el papel carbón, se debe apretar poco para que sea mínima la incorporación de carbonos. Actualmente, en las diferentes técnicas de superficies cerámicas, no se utilizan materiales crudos, sino que por lo general suelen estar fritados, es decir, calcinados y fundidos con antelación, en combinación con otros materiales y molidos. Esto nos obliga a que utilicemos también soportes cocidos, no pudiendo, por ejemplo, pintar una bajocubierta con una arcilla sin cocer. Cuando pintamos sobre el soporte de arcilla, este debe de estar bizcochado, para que la arcilla esté aún porosa y permita que se adhiera bien la pintura. Bizcochar la arcilla significa que la hemos cocido a una temperatura inferior a la de maduración, es decir, no llegamos a cocer a la temperatura final de la composición de arcilla.
Si una arcilla tiene una temperatura de maduración de 980 grados centígrados, su temperatura de bizcocho está por debajo de esta, entre los 750 y los 850 grados centígrados. Normalmente, todas estas técnicas de tratamiento de superficies cerámicos tienen el vidriado como elemento principal. Un vidriado es un compuesto de sílice, de fundentes y de arcilla principalmente. La sílice es un elemento que al fundir ofrece un aspecto transparente y brillante. Es impermeable y no es atacado por ácidos ni alterado por el medio ambiente. Tiene una temperatura de fusión de 1710 grados centígrados, por lo que necesita de la incorporación de otro material que le baje esta temperatura de fusión. Los principales fundentes son materiales alcalinos, como la sosa o la potasa, el plomo y el boro. La incorporación de estos fundentes es importante porque el vidriado debe fundir sobre el soporte de arcilla, mientras que ésta debe madurar. Y la arcilla, que hace el fluido más viscoso e impide que el vidriado se descuelgue en paredes verticales. A todos los tratamientos de superficies cerámicos se le puede agregar texturas, creando nuevas tendencias, aunque la bajocubierta es la menos adecuada de las diferentes técnicas para utilizar dichas texturas, dado que el vidriado es, para ella, una capa que deja ver todo el esplendor que puede subyacer en su interior. Los materiales que podemos agregar como textura son limaduras metálicas, arena y minerales molidos, vidrio molido, así como otros materiales en polvo que puedan ser combustibles, al igual que objetos de relativo tamaño que quieran adherirse a la superficie. Lo imprescindible a tener en cuenta es que la materia se agregue en el momento en el que el engobe, sea de arcilla o de vidriado, se encuentre en forma líquida, para que pueda adherirse a él en su secado. Y si interesa introducir mayor cantidad de materia de la que el engobe pueda aceptar sin secarse, hay que echar vidriado transparente por encima, para que se adhiera bien en la cocción. Una vez que hemos terminado de trabajar sobre el objeto cerámico, hay zonas que debemos de limpiar de esmalte o vidriado, utilizando una serie de herramientas que existen para el estivado de la pieza en el interior del horno.